mi nombre es Alberto de la Torre, soy ingeniero mecánico, estoy con base en el Perú, de formación soy especialista en cambio climático de energía. He trabajado en industria 30 años, sobre todo por la compañía Repsol, trabajé mucho en América Latina como gerente de seguridad y medio ambiente. Hoy tengo mi compañía propia en clima y energía, veo temas de transición, de cambio climático. He colaborado con Naciones Unidas en Alemania con UNFC, la convención, por prácticamente 20 años, viendo métodos, financiamiento climático, ciencia, políticas. He visto inventarios a nivel país. Hoy también colaboro con el Gold Standard suizo en temas de cambio climático. Estoy viendo metodologías y técnicas para el sector de cemento del FICEN, también para América Latina, y temas de huella de carbono corporativas para Colombia, Perú y Ecuador. Estoy muy metido en el tema climático todo el tiempo, ¿no? Un tema que me encanta y me apasiona. Mira, la discusión de cambio climático tiene actualmente como 30 años. Es una discusión de científicos, políticos muy antigua, pero la realidad es que prácticamente el cambio que ha habido de temperaturas en el mundo, cuando lo comparas con el periodo 1850 con 1900, es contundente. Estamos en este momento con un incremento global, hablo a nivel mundial, de 1.4 grados y muy posiblemente 1.5 para el primer trimestre del 2030. Y para finales de siglo, si la población se mantiene igual, estaría a unos 3.4 grados. Pero es un fenómeno global, no es un tema que es local de alguna comunidad, de un distrito. Es un tema que afecta a toda la humanidad, la emisión de gases que hacemos de la industria y el transporte a nivel mundial, fundamentalmente. La causa no es fácil de visualizar porque cuando tú hablas de cambio climático, lo que sientes es temperaturas. Temperaturas más altas o menos, porque puede haber friaje o ondas de calor, o ves más o menos lluvias, o ves de repente intensidad de fuegos, de incendios, o ves de repente deslizamientos de tierra, subsidencia de tierras en la costa, es lo que ves como efecto del cambio climático. Pero ya como un tema de ciencia que hay detrás, en forma sencilla, te lo cuento de esta manera. La vida en la Tierra depende mucho del Sol. Damos la vuelta alrededor del Sol y se recibe energía del Sol. Y obviamente una cara de la Tierra en 24 horas de giro recibe esta energía y en la noche emitimos lo que nos sobra de más, para no calentarnos demasiado, hacia el espacio. Lo que ocurre es que en esta película el gran problema es que la atmósfera nuestra ha cambiado de química. Han aparecido elementos, específicamente el dióxido de carbono en gran cantidad por encima de lo normal. El dióxido de carbono ha pasado de en los últimos 60 años de 280 partes por millón, que es como se mide, hoy en día 430 a agosto de este año. Y se espera que esté para el 2050 en 590 partes por millón y finales de siglo en 1000 o 1100 partes por millón. Entonces, este cambio de química, la presencia del dióxido de carbono hace que el calor se retenga. Entonces, como el calor se retiene, las temperaturas suben. Las temperaturas suben, hay más evaporación de las aguas, con lo cual tienes más lluvias. Entonces, cambio climático en general es un mundo un poco más caliente y un poco más lluvioso por este efecto. Lo que ya se ve a nivel mundial no es únicamente en Colombia, como les comentaba, por el efecto del calentamiento y que da varias cosas. Hay un efecto de calentamiento en tierra, hay un efecto del deshielo en los polos, con lo cual se incrementa el agua limpia en los océanos y se baja la salinidad. Entonces tienes un tema de océanos que capturan más CO2 y se vuelven más ácidos, con lo cual tienes problemas con la pesca. Tienes un tema en las costas y en las selvas, que son mucho más lluviosas, y obviamente hay un periodo de cambios de todo el perfil típico de enero a diciembre, del tema de lluvias y más temperaturas. Cuando hablo del 1.5 grados que va a ocurrir para el 2030 aproximadamente, es un valor promedio de la Tierra. Eso quiere decir que en algunas partes del mundo, por ejemplo selvas, puede ser 2 grados, 2.5 grados. Ya depende mucho de la zonificación y cómo se maneja el modelo. Además, recordemos que el planeta Tierra no es regular, no es una esfera. Es muy irregular, por lo cual la distribución de temperaturas y de lluvias va a cambiar. Pero el efecto es a la alza en general.
A ver, ante todo, de modo oficial a nivel mundial existe un acuerdo que ha coordinado Naciones Unidas, UNFCCC, que es la Convención Marco en Alemania para el Cambio Climático, que ha manejado el Acuerdo de Kioto y ahora el Acuerdo de París, que a su vez tiene un cuerpo de ciencia. El cuerpo de ciencia es un panel intergubernamental en el cual se juntan científicos a discutir qué está ocurriendo con el cambio climático. Y a su vez tomamos información de más o menos 30 centros de meteorología importantes en todo el mundo. El Met en el Reino Unido, el Centro Potsdam en Alemania, la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Todos los modelos entran y la información se toma de modo satelital. Por ejemplo, información de Landsat, información de Sentinel. Son 50 años de datos, es una cantidad monstruosa de datos. Estamos hablando del trabajo de modelamiento más complejo y gigante de la historia de la humanidad, ni siquiera para ir a la Luna. Hay una cantidad enorme de datos y con estos datos se hacen modelos de todo el planeta y obviamente a partir del modelo hecho de todo el planeta, los países, caso de Colombia y de DEAN, toman información pertinente a Colombia y submodela lo que corresponde al territorio de Colombia, lo que es por ejemplo las zonas, los distritos y después las comunidades, ¿no? Con todo detalle. Entonces la información en general es muy abundante. Hay mucha información y hay pues 50 años de datos, ¿no? Claro que sí. Un parque solar es una energía renovable que fue inventada hace más de 30 años. En esos momentos costaba como $7.000 cada kilovatio hora, hoy ha bajado a menos de 800, es un tema muy barato, muy común en todo el mundo. Y por definición es una lámina muy delgada de un polímero, muy delgada, y además que contiene elementos denominados semiconductores, que son elementos electrónicos. Y lo que hace la placa, orientada correctamente, es tomar la luz del sol, y con esa luz del sol crea un diferencial de voltaje. Con este diferencial de voltaje puede transmitir electricidad en forma de corriente continua. Entonces la placa solar lo que hace en pocas palabras es capturar la energía del sol, la transforma en un diferencial de voltaje. Este voltaje continuo lo puedes transmitir a una subestación y ahí convertirla en alterna, porque la alterna se transfiere mucho mejor para largas distancias. La mayoría de ciudades nuestras hoy operan con alterna y está todo cableado para alterna. Entonces la placa solar es un elemento que muy rápidamente captura energía del sol. Obviamente no hay sol 24 horas, estamos hablando de que estas operan, depende mucho de tu posición en el mundo, pueden ser unas 6 a 8 horas y también la radiación cambia, más la presencia de nubes, pero es un elemento que es bastante útil para capturar energía del sol y que se vuelve electricidad muy rápidamente si no dispones de otra cosa. De modo positivo, pues no, porque es básicamente radiación del sol y creo que de modo negativo, en función de que haya más lluvias, haya más nubosidad, más nubes, el parque solar puede perder eficiencia. Tiene más nubes, es más complicado capturar la radiación del sol. O también se puede dar el caso de que el parque solar se caliente por las temperaturas que aparecen por cambio climático, con lo cual baja un poco su eficiencia, ¿no? Digamos como impactos directos. Pues no, si vas a un parque solar vas a encontrar un área grande, pero grande quiero decir máximo 1 hectárea, en la cual hay láminas de plástico muy delgadas, algo de un espesor de alrededor de 1 milímetro y medio. Entonces que eso se caliente es muy difícil. Como todo equipo eléctrico o electrónico tiene resistencia interna, entonces a lo más se pone tibio. Pero la idea es también que captures energía del sol, lo puedas convertir en corriente y transmitir corriente. Si el parque se va a calentar no es ningún negocio, no sirve para nada. Entonces la idea es que el parque transfiera en su banda correcta de temperatura la energía del sol como electricidad a la subestación y de ahí al consumidor final. Colegios, viviendas, industria, lo que corresponda. Bueno, todo proyecto de energía tiene un estudio de impacto ambiental previo a su construcción. Caso de un parque solar o eólico, tienes fundamentalmente caso de solar, tienes simplemente bases de concreto muy pequeñas para poder poner un marco metálico o un marco de madera para poder poner la placa. Porque también recuerden que como son áreas grandes, el viento ante un área grande puede levantar la placa y puede destruir el parque.
Entonces, aparte de eso, hay un cableado eléctrico, una subestación y se envía después por torre de retención al consumidor final. El impacto es muy bajo. No hay emisiones de gases, por lo cual no impacta el aire. No hay un tema que afecte el agua. Si es que llueve y toca el parque, las placas, no hay ninguna contaminación pues, que sea relevante de ningún tipo. Y al final de su vida, uno desmonta esto como un trabajo de carpintería, saca las placas que han trabajado 20 años, 25 años, que es su vida aproximada de que se quema el parque, se retiran los marcos metálicos, los cables y puedes demoler las pocas piezas que hayas puesto de concreto para poder sujetarlas, con lo cual queda muy poca evidencia que hubo un parque alguna vez. Es un producto en verdad de muy bajo impacto ambiental. Pues depende mucho dónde lo coloques. Si estás en una zona donde hay mucha vida y obviamente también que el parque requiere una distancia adecuada al consumidor. Pues si la distancia es muy larga, se pierde la energía generada con el esfuerzo económico del parque. La energía se diluye en los cables y llega muy poco al consumidor final. Entonces, típicamente uno monta el parque cerca al consumidor, por lo cual el consumidor ya existe, colegios, edificios, minas, fábricas, lo que corresponda. Entonces ese consumidor ya existe y ya está afectando la biodiversidad. Y el parque lo que busca es un área, un espacio para poder acomodarse para dar electricidad. Entonces no se espera una contribución marginal muy alta por el tema de la presencia del parque, ¿no? Como comenté antes, la tecnología de parques ya tiene más de 30 años. Digamos que la primera generación que ya se terminó, ¿no? Que ha demostrado vidas promedio de 20 a 25 años, ha tenido eficiencias bajas. Son tecnologías interesantes, muy rápidas de desplegar, han bajado mucho de costo, pero sus eficiencias están alrededor de veintitantos por ciento. 22%, 25% a lo sumo. Entonces hoy ya han aparecido nuevas tecnologías, la segunda generación, con placas que te dan 700 watts por metro cuadrado, ¿no? Eficiencias de más de 30%, y en los próximos años se espera una combinación de láminas hechas con material orgánico, de modo que permita la disposición final mucho más rápido, y que cuando termine la vida del parque uno levanta las láminas, las pueda quemar o las pueda enterrar y se autodegraden, ¿no? Es un poco el futuro de ese sector. Pero en general el volumen de material que bota un parque es pequeño y las eficiencias van subiendo. Es un concepto que ya tiene un mercado muy muy claro, ¿no? De contribución renovable en las redes, ¿no? Y sigue avanzando. Yo veo los parques creciendo en todo el mundo y con eficiencias cada vez más altas. Pues se desmontan, se ponen láminas, puedes aprovechar lo que existe como base y simplemente montas láminas más modernas y tienes 25 años más de vida, que tienes más eficiencia, más producción de electricidad. Y las láminas viejas que han salido, pues se pueden quemar, ¿no? Quemar en un horno y se pueden reducir a un pequeño volumen. No hay todavía un reuso de esto preciso, muy posiblemente a futuro se pueda combinar como RDF de repente y meterlo en un horno de cemento. Todo está en investigación ahora, hay mucha investigación en el tema de disposición. Pues ninguno, o sea, como te comenté, es un trabajo de carpintería, ¿no? A diferencia de una planta eólica que es mucho más compleja y más grande. Hablas de un área que está limpia, tiene marcos metálicos que sujetan las placas, tiene un poco de cables para transferencia de corriente continua, tienes unos soportes de cemento, ¿no? Entonces sacar los paneles es bastante rápido, desmontar el trabajo de soportería también demora pocos días. Lo más complicado es la demolición de las bases de concreto, ¿no? Que también se pueden sacar o se pueden dejar. Que depende mucho del plan ambiental que se haya presentado al ministerio para poder instalarlo. Como todo equipo colocado en la selva está expuesto al tema de rayos, por lo cual al igual que una casa de una fábrica, o un parque eólico, un parque solar también tiene pararrayos. Se pone en alguna zona del área abierta para rayos, de modo que cuando existe un potencial muy alto, ¿no? Que haya un rayo, lo calcule para rayo y evite el daño a las placas, ¿no? Es un tema ya de ciencia vieja al respecto.
No, no, por una planta de generación típicamente está entre, pongamos, las más pequeñas 10 megavatios y las más gigantes 300 megavatios. Son áreas grandes y el negocio es que la energía que capturan se vuelva electricidad y se vuelva dinero. Puedas vender eso a alguna fábrica, a alguna mina o a alguna ciudad, o le dé energía a un colegio o a un edificio. Entonces, si se calienta la placa, pues no hay ningún negocio. Y las placas son láminas muy delgadas, ¿no? Como todo elemento eléctrico, puede estar tibia, pero no quería calentarse o degradarse por temperaturas. Y no te aporta más calor al medio ambiente, más allá del sol que recibe toda la zona. No tiene ningún tipo de impacto por temperaturas, no te agrega nada adicional. Imposible. Tampoco emite gases, nada.